A nosotros la naturaleza nos enseña muchas cosas. Y yo creo que ese aprendizaje se hace en la medida en que nosotros aprendemos a tener mucha sensibilidad con ella. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en un árbol de naranjas o en un árbol de manzana o en cultivo cualquiera, en lo primero que hay que pensar es la semilla que lo gesta. El día que usted le quiera pedir al Señor que le conceda un árbol de naranjas, el Señor va a poner en sus manos una semilla. Porque el árbol de naranjas que tiene Dios en la cabeza es la semilla, no el que nosotros tenemos en la cabeza. Y el Señor nos dirá, mira, ahí, en esa semilla, está de una manera injertada la vida incipiente. Cuando una mujer queda fecundada, el óvulo fecundado es microscópico y así empieza la vida humana. Jesús pondera el árbol de mostaza y dice es uno de los arbustos más grandes y sin embargo es una semilla, su semilla es muy pequeña. Pónganse ustedes a pensar también si eso la naturaleza nos lo enseña. ¿Cuántas cosas no nos enseña también el Señor de cómo son los inicios de su obra en la vida y en la humanidad? Los inicios de la obra de Dios nunca son portentosas, no empiezan de manera portentosa. Empiezan de una manera incipiente. Cuando uno estudia Sagrada Escritura, historia, geografía, uno se da cuenta que cuando el Señor Dios eligió al pueblo de su propiedad, oigan bien lo que les voy a decir, eligió al pueblo más políticamente, culturalmente, religiosamente hablando, al pueblo más insignificante. Cuando el Señor llama a los hebreos para constituirlos y para empezar con ellos un pueblo, una nación, empezó con un hombre y su esposa, Abraham y su esposa Sara. Dios no llamó al pueblo ya desde el inicio, en masa. Lo empezó a conformar pacientemente con un hombre y con una mujer. Ese hombre y esa mujer tuvieron a su hijo Isaac. Ese Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Y ese Jacob tuvo 12 hijos, de donde salieron las 12 tribus de Israel. Fíjense ustedes de la manera procesual, como Dios hace todo. Pero a nosotros nos causa un poquitico de pena, de tristeza, tener que descubrir que el proceso nuestro es a la inversa. Que nosotros cuando queremos algo lo queremos grande desde el principio, portentoso desde el principio, enorme desde el principio. Estaba viendo ayer la noticia de que ahorita en Qatar piensan hacer el edificio más alto del mundo, que va a tener más de 1 kilómetro de altura. El más alto del mundo. Y ese es el corazón humano. A nosotros, a través de la ingeniería, la arquitectura, la pintura, el arte, a nosotros nos gusta siempre que la gente pueda recordarnos por la grandeza de nuestra obra. La muralla china, 1000 kilómetros tiene la muralla china. 1000. Una obra de ingeniería extraordinaria. Demoraron muchísimos años para poderla terminar. Pero Dios es un pedagogo y Dios nos enseña el que en su vida quiere ver bendición, el que en su vida quiere ver grandeza, el que en su vida quiere ver mi presencia, tiene que entender que yo hago las cosas distinto. Yo me manifiesto en la vida incipiente, yo me manifiesto en las pequeñas cosas.
Por eso yo en alguna oportunidad les he recordado ese texto de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, donde dice que el Señor se elige lo que a los ojos del mundo es inútil e inservible, precisamente para poder mostrar su grandeza. ¿A ustedes alguna vez se les ha ocurrido esos signos de amor de Dios para con nosotros tan extraños? Que Dios haya querido manifestarnos su amor a través de la encarnación de su Hijo, un bebé. Dios mostrando su amor por medio de un bebé. Que Dios haya querido mostrarnos su amor a través de una cruz. Eso es inconcebible. Para nosotros la cruz es lo más contrario al amor. Y sin embargo ese es el signo de Dios. Que Jesús haya querido quedarse entre nosotros a través de un signo tan simple y aparentemente tan insignificante como un pedazo de pan en la Eucaristía. Dios es así. Por eso si usted alguna vez ha tenido en su corazón la sensación como que yo soy muy pequeño, yo soy un inservible, yo no sirvo para nada, yo soy un inútil, vea hermano, usted clasifica en la primera lista para que el Señor haga grandes obras. Porque generalmente el Señor no se busca a los poderosos y a los adinerados para que empiecen su obra. ¿Y saben por qué? Porque cuando el que hace la obra es una persona poderosa o adinerada, se lleva el tributo y el honor quien hizo la obra por su poder y por su dinero. Pero cuando una persona no tiene ni poder, ni dinero, ni título, ni apellido, ni nada de eso, cuando Dios manifiesta su obra a través de ella, la única gloria le pertenece a Él. Poder entender, descubrir cómo Dios todo lo hace pequeño o empieza haciéndolo siempre pequeño. Pero nosotros no es fácil entender la pequeñez. Nosotros despreciamos la pequeñez. Desde aquí estoy escuchando el teléfono que están hablando. Pero Dios manifiesta las cosas desde su pequeñez. Y ahí es donde uno comprende realmente cuál es la forma tan extraordinaria que Él tiene para hacer todo. Miren ustedes cómo hoy la primera lectura que está tomada del libro de Isaías, Isaías es el profeta de la esperanza. La esperanza siempre es incipiente, pequeña. La esperanza siempre empieza como una pequeña semilla. Y yo recuerdo que hace varios meses atrás, yo hacía una predicación justamente sobre ella, sobre la esperanza, y les preguntaba a ustedes si en su corazón la conservan, si usted es un hombre, una mujer de esperanza, si usted es una persona capaz de confiar en las cosas grandes de Dios a través de las pequeñeces, a través de lo insignificante. Porque es muy fácil salir y cualquiera decir, yo me glorifico en el Señor por las grandes maravillas que ha hecho en mí. Miren cómo dice la Santísima Virgen María, proclama mi alma la grandeza del Señor porque ha mirado la pequeñez de su esclava. La grandeza de Dios confrontada con la pequeñez. Y es en la pequeñez donde se manifiesta la grandeza de Dios. Para Dios no hay inutilidad. Para Dios no hay inútiles. Ustedes se han fijado ese chico catarí, que es el signo, el símbolo del mundial de este año. Es un pelado que le falta, yo no sé, pero parece que le faltara más de medio cuerpo. Más de medio. Un signo.
Es un chico que se ha vuelto motivador, que da charlas, que se ha vuelto emprendedor, que tiene una de las empresas más grandes de helado, tiene dinero por montones. Y convertirse él sin piernas en un torneo en donde lo importante son las piernas. Lean todo eso. Esa capacidad interpretativa de las pequeñas cosas es lo que a usted le permitirá de poder descubrir el árbol de naranjas en la semilla de la naranja. El profeta Isaías les decía que es el profeta de la esperanza. Dice, en los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor. Hacia él vendrán todas las naciones, todos los pueblos. Y ahí estamos incluidos nosotros. Pero ¿cuándo será ese día en que confluirán todos en la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, y todos los pueblos y todas las naciones caminarán numerosamente y dirán, venga, subamos al monte del Señor? Pero miren cómo termina el texto de hoy de la primera lectura. Dice, casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Para que todas las naciones confluyan para la gloria de Dios, se necesitó que la casa de Jacob era en número la más pequeña. No tenía poderío militar. Hermanos, métanse esto en la cabeza. Las naciones antiguas eran poderosas por su economía, por su capacidad para la defensa y para el ataque, con sus ejércitos. Eso hacía grande a un pueblo. Por su ingeniería, por su arte. Hermanos, los israelitas no tenían nada de eso. Déjenme decírselo con el absoluto respeto para que entendamos lo que yo les quiero decir. Cuando los israelitas empezaron eran un pueblo arrastrado, nómada, ni tierra tenían. Tenían unas cuantas ovejas que les tocaba ir de un lado para el otro a ver dónde hay pastos, y donde quiera los llegaban, los echaban. Ninguno los quería. Era un pueblo sin tierra, sin rey, sin ley, sin nada. Lo único que ellos tenían era la elección que Dios había hecho de ellos. Ustedes son mi pueblo, casa de Jacob. Ustedes quieren ver la sociedad que se transforma. La que se tiene que transformar es su casa. Usted quiere ver que su casa se transforma. El que se tiene que transformar es usted. Todo es incipiente. Alguien tiene que empezar a dar el paso. Las personas individuales transforman sus hogares. Los hogares transforman la sociedad. Y la sociedad transforma el mundo. ¿Saben cuál es uno de los grandes errores que ha cometido la gente que hace revolución armada? Pensar que hay que cambiar todas las estructuras sociales y derribar del trono a los poderosos. Eso no va a transformar una sociedad nunca. Nunca. Porque el problema no está en las estructuras de la sociedad. El problema está en el corazón de quien arma las estructuras de la sociedad. Por eso, para cambiar las estructuras sociales, hay que transformar el corazón de la gente que hace las estructuras sociales. El problema está en la individualidad de cada persona. Dígame una cosa, piense en una cosa. ¿Usted cómo se siente? ¿Poderoso o pequeño? Con toda la sinceridad, piense la respuesta para sus adentros. ¿Poderoso o pequeño? ¿Qué le hace sentir poderoso? ¿Qué le hace sentir pequeño?
Piense si su poder, si siente que lo tiene, es estable, duradero en el tiempo o lo puede llegar a perder. Piense si en su pequeñez, usted en las manos de Dios puede servir para algo. Yo muchas veces he hecho un resumen muy simple. La forma tan particular de Dios hacer sus cosas. Para empezar, su pueblo llama a un anciano de 75 años con una mujer estéril. ¿Eso en la cabeza de quién entra? Si uno quiere conformar un pueblo, uno se consigue 3 o 4 parejas jóvenes, ¿o no? Pero consigue una persona de 75 años y tras eso una mujer estéril. Decir uno, empezar un pueblo así, no, esto sí empezó muy mal. Cuando elige a Jeremías, llama a un pelado de 15 años. Cuando elige a Isaías, llama a un hombre de labios impuros. Cuando elige a Moisés, llama a un tartamudo, a un gago. ¿Ustedes se imaginan esa manera tan extraña de Dios hacer todo? Y usted venir a pensar o a decir que yo soy un inútil. No, hermano, usted no, si usted se cree un inútil, usted no entiende lo que significa la grandeza de Dios y lo que Dios puede hacer a través de todo sentimiento de inutilidad. No anteponga su sentimiento de inutilidad frente a la grandeza y a la misericordia de Dios, porque a eso no le gana nadie. Nadie le gana eso. Y nadie puede seguir cultivando en su vida esa idea errada de que yo no sirvo, que yo no tengo talentos, que yo no tengo plata. ¿Quién le dijo? ¿A quién llamó Dios tapado en plata para hacer su obra? Ninguno de los que llamó tenía plata, hermano. A venir a decirme ahora que usted no puede hacer el bien porque no tiene plata. Jesús tenía plata. Jesús era un vaciado. Un vaciado. El día que le preguntaron sobre los impuestos, no tenía ni una monedita en la túnica. Y le dijo a Pedro, anda, ve al lago, saca un pez. El primer pez que pique, ábrelo, que ahí está la moneda. Yo plata no tengo. Las zorras tienen madriguera y las aves tienen nido. Yo no tengo ni dónde caer, muerto. Y usted pensando que la obra de Dios en su vida depende de lo que usted tiene. No, señor. No depende del tener. Depende del ser. Del ser. Y yo le puedo poner delante de usted gente que le falta extremidades, gente que le falta dinero, gente que no tiene los títulos que nosotros podemos tener y la forma como Dios se ha glorificado en ellos. Porque su obra siempre empieza por la pequeñez. Mi alma proclama la grandeza del Señor porque ha mirado la pequeñez de su esclava, la confrontación entre la grandeza y la pequeñez. Y dice la Virgen María, porque el poderoso ha hecho obras grandes a través de mí. Por eso, ¿quién se lleva la gloria? ¿Quién se lleva la honra? El poderoso, que es capaz de hacer obras grandes a través de usted. Dispóngase. Deje de hacer evaluaciones sobre su vida tontas, ridículas. No se evalúe ridículamente. Esas son ridiculeces, hermano. Que es que yo no tengo, que es que yo no tengo poder, que es que yo no tengo abolengo, que es que yo no tengo títulos, que yo apenas terminé primaria. ¿Y dónde está el problema?
Usted simplemente dígale al Señor siempre, si tú crees que puedes hacer una obra en mí y a través de mí, hazla. Pero está claro que la primera obra, el Señor la tiene que hacer en nosotros para poderla hacer después a través de nosotros. El Señor tiene primero que sanar nuestra autoimagen, tiene que sanar ese autoconcepto que tenemos de nosotros a veces tan deformado. Eso tiene que ser sano, porque la gente sana se vuelve instrumento de sanidad. Cultive su corazón en eso. Y acuérdense que el Señor hace su promesa de que todos los pueblos vendrán a postrarse en su presencia. Pero lo hace primero a través de casa de Jacob. Ven, caminemos a la luz del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.